Mis hermanos, muy buenas noches. Tenemos el privilegio nuevamente de tener un tiempo para considerar la palabra de Dios, su escritura. Miércoles tras miércoles hemos venido tocando temas para ver el propósito de Dios en medio del hogar, temas que nos pueden ayudar en la crianza y en la edificación de cada uno. La queja que hemos escuchado constantemente es que no estamos preparados. He escuchado muchos hombres, muchas mujeres decir, es que a mí nadie me enseñó a ser padre, es que no hay un manual para ser madre. Bueno, igual no hay un manual para ser humano aparte de la escritura. Se nos dice que debemos ser fuertes, pero reconocer mis debilidades hará que mis raíces busquen, como un árbol frondoso junto a aguas corrientes, la fortaleza para profundizar más en mi Señor y así cumplir su propósito en medio del hogar, cuando la debilidad es mi fortaleza. Vamos a orar. Padre, gracias Señor que tenemos el privilegio nuevamente para escuchar tu voz, Señor. Te clamamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos des la sabiduría para entender, Señor, y para llegar a la profundidad que tú quieres expresarnos hoy con respecto a nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que sea nuestra fortaleza. Te lo clamamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos, y abramos nuestras Biblias allí, esa espada, ya sea electrónica, ya sea en papel, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La primera cosa que uno observa al leer este pasaje es que ningún mortal había ido al cielo y regresado para escuchar el cuento. Este es uno de los tantos raptos que nos revela la Biblia, estando en espera del de la iglesia, por supuesto, el más grande de todos. La íntima relación de Pablo con el Señor le hizo vivir el cielo de una manera anticipada. Sin embargo, este mismo pasaje nos muestra la otra cara de la moneda. Nos revela 2 hombres en uno mismo, mostrándonos la grandeza de la gloria de uno y a otro el de la humillación de las debilidades. Uno a quien el mismo Pablo dice, conozco a un hombre, como para referirse a él mismo y a la experiencia celestial, y al otro, el terrenal, lleno de debilidades y necesitado de la gracia
y el poder de Dios para vivir. En un mismo texto vemos a un hombre en el espíritu oyendo palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Pero a su vez, a un hombre con un tremendo aguijón en la carne, gloriándose más en su debilidad que en la revelación y visión que haya podido tener. Este es un pasaje muy humano. Es un pasaje que confronta al creyente perfeccionista, que piensa que él no es como el publicano, que lo único que decía era: sé propicio a mi pecador. Nos hará muy bien estudiar este capítulo para que nos identifiquemos con uno de los hombres más grandes del cristianismo, Pablo, en una de sus más extraordinarias biografías, de modo que aprendamos cómo lidiar con nuestras debilidades para que puedan ser usadas por Dios y traer gloria a su nombre. ¿Tiene usted una debilidad? Bueno, estudiando este pasaje nos ayudará a saber cuál es el propósito de esa debilidad, cómo enfrentarla de modo que al fin podamos decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuáles son los propósitos de las debilidades en nuestra vida? Bueno, como primera medida, propósito de la debilidad en nuestra vida es que la debilidad me impide gloriarme a mí mismo. Y por supuesto, gloriarse a veces es permitido, pero hay una gloria permitida y una que no es permitida. ¿Cuál es esa gloria permitida? Pablo relata que la experiencia que tuvo con el Señor había sucedido unos 14 años atrás. Fue traspuesto al cielo, al mejor estilo de los profetas del Antiguo Testamento, en forma en que él mismo ni siquiera está seguro. Él realmente no estaba seguro de cómo fue que sucedió. No recuerda si fue en espíritu, no recuerda si fue en el cuerpo, o al menos no lo puede identificar. De todas maneras, no debemos especular sobre los detalles, pero la intención de Pablo no fue exaltar lo que oyó, sino magnificar a Cristo. De ese hombre él tiene derecho a gloriarse. Es como su gloria permitida. ¿Por qué? Porque cuando vio el tercer cielo y el paraíso, eso fue una demostración del gran amor que Dios le tuvo. Pablo fue tan especial para el Señor que le dio un anticipo de la gloria que le esperaba. Amados hermanos, es una bendición saber que mis debilidades me ayudarán a descubrir que lo único en lo que me gloriaré será mi condición de comunión con Dios, pues a través de ella lograré entender esa frase hermosa: de tal manera amó Dios al mundo. Si nuestra gloria glorifica a Cristo, entonces vale la pena esa gloria. El Señor nos libera de una vanagloria. Fuimos salvados para traer gloria a Dios y evitar siempre una gloria personal. ¿Cuál es la gloria no permitida? Versículo 5. Me sorprende al lector ver que Pablo no espera espacio para sí mismo, sino para que Cristo tome preeminencia. En un mundo donde la adulación, la exaltación, el ego es lo que vale y por lo que la gente lucha, pelea, esa declaración apostólica parece estar descontextualizada. Hay hombres, incluyendo a no pocos creyentes, que les importa mucho que otros los exalten, que otros los reconozcan, sobre todo por los éxitos y por los méritos, por los estudios, por las oraciones. Pero cuando necesitamos aprender de hombres como Pablo, y mayor aún de nuestro Señor Jesucristo, cuyas vidas fueron marcadas por la humildad, gloriarse en las debilidades es un asunto que nos pone en la raya, de manera que nadie tenga más alto concepto de mí que el que debe tener. Preferir gloriarse en las debilidades nos mantiene conscientes de lo que somos.
Cuando los hombres caen de su pedestal, se caen de su ego, si logran sobrevivir y no se desnucan, pasan por la dura tarea de tener que bajar su ego, de humillarse ante aquello que un día miraban con menosprecio. No nos está permitido gloriarnos a nosotros mismos. Tu gloria es pasajera, es efímera. Pero el gloriarnos en nuestras debilidades nos hará hombres, mujeres, con una visión distinta de nosotros y de los demás. Las debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos para nuestro papel de padres, nuestro papel de madres, de guías, de sacerdotes. Escuchen esto, mis hermanos, nuestras debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos para su servicio. Prohibido gloriarse a sí mismo. Prohibido. La segunda es que la debilidad revela el aguijón que me controla. Versículo 7. El aguijón de la carne. El lugar donde Pablo fue llevado era propicio para que cualquier ser humano se exaltase en sobremanera. Cualquiera que lo hubiera tenido eso estaría promulgando su santidad porque fue llevado al tercer cielo. Tengo la impresión de que aquellos que hoy día se jactan de haber ido al cielo y regresado, al parecer no han leído este pasaje. Los hombres que caminan más cerca del Señor, tarde o temprano, serán visitados por algún aguijón. Eso me hace pensar que no ha sido extraño que hombres con profundidad espiritual hayan tenido que sufrir de algo que los ha mantenido quebrantados. Se cuentan por miles los que han padecido penosas enfermedades, como el caso de Spurgeon, Charles Spurgeon, a quien sus biógrafos describen con grandes enfermedades desde los 35 años. Entre otras cosas, sufría de una gota terrible, neuralgias, reumatismo. Todas eran dolencias extremadamente dolorosas. Observe que en este pasaje Pablo aparece en un momento caminando en lugares celestiales y de repente lo encontramos en lugares muy terrenales. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No sabemos realmente con exactitud cuál era el aguijón que sufría, pero lo describe como un mensajero de Satanás. El aguijón de la carne tiene la misión de controlar mi orgullo y mi arrogancia. Segundo, la oración no contestada. Otro aguijón. Versículo 8. Una de las cosas que aprendemos de Pablo es que hay oraciones que Dios no contesta. Eso parece extraño para nuestro Padre que tanto nos ama. Sin embargo, ya el mismo Señor Jesucristo había hecho esta oración y tampoco el Padre le respondió. No basta hacer la voluntad de Dios, nos basta hacer la voluntad de Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer, aunque Dios no responda a la oración. Hay debilidades en nuestra vida que en no pocas ocasiones nos conducen a estados de quebrantamiento y en algunos casos hasta de desesperación. Por seguro le hemos pedido al Señor que Él quite de nuestra vida esa situación, pero nos damos cuenta que ellas siguen en nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué sufrimos con ellas? Hermanos, yo no sé cuál sea tu debilidad. Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser una prueba, pudiera ser un asunto personal. Bueno, el testimonio de Pablo nos ayuda a entender cuál es el propósito. Respecto a su caso, le había pedido a Dios 3 veces que le quitara el aguijón que lo abofeteaba, pero la divina respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y por qué esto?
porque donde soy débil, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Señor, yo no tengo la sabiduría para entender cómo llevar un estudio con mi hijo de matemáticas. Esa es mi debilidad. Y el poder de Dios se perfecciona. Él me comienza a dar esos recursos que aprenden los maestros allá en la universidad. Yo no necesito ir a una universidad y estudiar pedagogía. Estamos en una situación en donde tuvimos que abocarnos a muchas cosas a la fuerza. Y no tenemos ni el tiempo, ni tenemos los recursos para poder estudiar pedagogía, hablando de este ejemplo en particular, que tanto nos toca a los que tenemos hijos pequeños, ¿sí? Y sin embargo, el Espíritu Santo, dándonos calma, tranquilidad, nos comienza a mostrar la forma de pedagógicamente enseñar a nuestros hijos. Y wow, después dice uno, Dios, gracias, me estaba enloqueciendo. Tercero, la debilidad me muestra el poder de la gracia. El poder de la gracia. El Señor necesita mi debilidad, versículo 9. Paradójicamente, el Señor necesita más de nuestra flaqueza que de nuestra potencia. ¿Por qué razón? Porque nuestra potencia pudiera convertirse más bien en su rival. Los que se consideran autosuficientes simplemente le dicen a Dios, no te necesito. No necesito tu ayuda. Pero qué distinto es pensar que mis propias flaquezas se constituyen en verdaderos siervos de Él. Cuando hacemos esto, dependemos de sus recursos y manifestamos su gloria. A través de la historia se ha descubierto que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Por otro lado, la seguridad del hombre en sí es la oportunidad para Satanás. La manera como Dios obra no es la de poner al creyente fuera de las pruebas, sino en todo caso darle un poder especial con que soportar las pruebas. Alguien ha dicho que Dios suele sacar bueno de lo malo para que los reproches de nuestros enemigos nos protejan del orgullo. Las debilidades nos evitarán exaltarnos desmedidamente. Dios usó la debilidad de los hombres en el pasado para revelar su grandeza. Mi hermano, convierta su debilidad en instrumento de bendición, no en queja. El poder reposa en mí. Versículo 9, segunda parte. Hay mucha gente en cuyas vidas reposan otros poderes. De hecho, en algunos reposa el poder de alguna inclinación pecaminosa. En otros reposa el poder de la ambición, de la fama, el prestigio. Es ese el motor, el poder que les da para seguir adelante. Pero hay una gran diferencia cuando al buscar en mi interior descubro que en mí reposa el poder de Cristo. Eso quiere decir que el Señor es suficiente para mí. Significa que con Cristo no necesito de nada ni de nadie más. Pablo ha dicho que frente a sus debilidades le basta la gracia de Dios. Pero ahora ha dicho que frente a sus debilidades reposa el poder de Cristo. Aquí hay algo maravilloso. Si el poder del Señor es el que reposa en mí, entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Fue el mismo Pablo quien al hablar de sus debilidades nos ha recordado que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y la palabra reposar tiene que ver con morar en una tienda, en el término que utiliza en este pasaje. Jesús hizo morada en nosotros, en el mundo. Juan 1:14. Pues de igual manera ahora Él ha hecho morada con su poder en nuestros corazones. Y cuarto, la debilidad
me conduce a mayores logros. Lo que opina el mundo. La filosofía del mundo no es ser débil. La filosofía del mundo es ser fuerte. Olvídese que el mundo quiere saber algo de los débiles. El mundo quiere saber solo de fuertes. Exitología, fuertes. Todo hombre, todo ser humano busca ser fuerte, poderoso, como si con eso le permitiera estar por encima de los problemas. Pero, ¿qué cree usted que los gobiernos prefieren tener a su pueblo en la ignorancia, en necesidad, sin un interés real para sacarlos de la pobreza o del engaño? La razón es porque son muy fáciles de manejar, de convencer. Muchos de ellos son comprados a través de promesas, pactos de dinero, aunque al final les fallen en todo. Y cuando alguien se hace fuerte, es difícil que pueda ver al débil. Esa es la situación del mundo. La mentalidad de algunos, al hacerse cristianos, los hace muy débiles. Para muchos es eso. ¿Se hizo cristiano? No, se hizo débil. Para otros, el evangelio es para bobos, para cobardes, para tontos. Por supuesto, ellos no han leído del fuerte, el gran Pablo. Él creía que tenía el control de todo. Irónicamente, después fue conducido ciego de la mano por otro hombre, cuando él era quien aplastaba a cristianos. Para algunos, la bienaventuranza sería: bienaventurados los machos, en vez de bienaventurados los mansos. Pero en el Señor no es así. Lo que opina el mundo es lo opuesto a lo que opina el Señor. No nos interesa mucho la opinión que tenga el mundo. Si somos débiles, pues la opinión que más nos importa es la opinión de Dios. Si somos débiles, lo que nos interesa es la opinión de Dios, no la del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque el que es débil en Jesús siempre acude a Él. Le buscará de corazón. Le clamará con ruegos, con súplicas, con lágrimas en el espíritu. Escudriñará la Biblia para luego someterse a su voluntad. Al hacer esto, uno se hace fuerte. La buena noticia, mis hermanos, es que a los que son débiles de este mundo, Dios los usa para avergonzar a los fuertes. Pero los débiles no se quedarán para siempre así. La madre espera que un día su bebé sea fuerte. En la mayoría de los casos, todos los creyentes al comenzar somos débiles. Pero en la medida que se meten en el Señor, llegan a ser gigantes en la fe, ampliando su debilidad, conscientes de su debilidad, entregando su debilidad. Porque detrás de la debilidad de mi fe puede esconderse un milagro. Detrás de la debilidad de mis dudas puede venir una respuesta oportuna. Detrás de la debilidad de mi pecado viene un seguro perdón. Y detrás de alguna derrota aparecerá una victoria. La debilidad me hace más dependiente de mi Señor. El único que puede decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte, es un hijo de Dios. No te sientas mal por tu debilidad. Recuerda que ellas, las debilidades, forman parte de tu vida. No te sientas mal cuando tu esposa ve tu debilidad, porque en tu debilidad ella encuentra tu fortaleza. Cuando te ve, cuando el Señor opera en ti en esa debilidad, no te sientas mal frente a tus hijos. Recuerda que ellas hacen parte de tu vida. Tu debilidad será la oportunidad que Dios utilizará para glorificar su nombre. Escucha muy bien lo que dijo Isaías.
en el capítulo 40, versículo 29 al 33. Él da fuerza, es fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre eterno, gracias Dios. Gracias Señor porque nos has mantenido bajo tu yugo de debilidad. Tu palabra dice que tu yugo es fácil y en el Señor Jesucristo, con tu Espíritu Santo, evidentemente que lo es. Gracias a la debilidad que has puesto en nosotros. Permite, Padre Santo, esa fortaleza en nuestra debilidad. Permite que veamos así como tu siervo Pablo vio ese aguijón como una gloria tuya, como eso que le mantenía humilde, Señor. Asimismo en nosotros la debilidad mantenga nuestra cerviz humillada y humilde delante de ti, para que solo tú seas glorificado y para que cada vez más seamos instrumentos más utilizados y de mayor perfección en tu palabra, en tu verdad y en tu designio. Ponemos en tus manos el resto de noche, Señor, y te clamamos, llenura de tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga y que tengan una feliz y tranquila noche.